cumple todo aquello que digamos que es revelado, ¿no? Hablábamos un poco de la iglesia, cómo se formó esta iglesia, cómo el pastor Antonio tuvo que salir de su congregación en San Martín y establecer una iglesia. Entonces, no solamente es una palabra inspirada, no solamente es una palabra que puede decir una revelación, una verdad, ¿no? Sino que Dios también está atrás, adelante y a los lados para el cumplimiento de esa palabra. Entonces, todo aquello que se va dando de esa inspiración de Dios se cumple. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, viendo también un poco de lo que la semana pasada se decía, es ¿quién es Dios para mí? ¿O quién es Dios en tal caso? En eso existen dos formas teológicas de tratar de encontrar y ver a Dios. Creo que ya lo he dicho la primera vez que nos hemos reunido. Una de las formas es, una de las formas es tratar de conocer a Dios desde la parte espiritual. Y para nosotros de repente, como aliancitas, es la más conocida, ¿no? Cristo está a la diestra de Dios, se despojó de sí mismo para estar en medio de nosotros, tomando forma humana. Nosotros, por medio de Cristo, estamos sentados al lado de Dios, ¿no es cierto? El Señor Jesús intercede por nosotros, nuestras oraciones son tomadas en cuenta y son como un perfume agradable para Dios. Conocemos una forma. La otra forma teológica es la que hablamos en la segunda clase, ¿no? La jesológica, aquella que nosotros en el texto tenemos que encontrar al Jesús humano, al Jesús que estaba dispuesto a conversar con personas desagradables a la sociedad, rechazadas ante la sociedad, personas que uno no estaría dispuesto a entablar una conversación porque su modo, su estilo, su vida es totalmente desagradable. Pero Jesús, como modelo de vida, nos muestra que Él estuvo en medio de esas personas, en medio de esas personas, con Él, ¿no? Los leprosos son un ejemplo. Hablamos un poco de la cultura, cómo nuestra cultura peruana es envidiosa, egoísta. Hablamos del ejemplo del hombre que cargaba dos vales ¿no? de langostas, una tapada y una destapada. La tapada era norteamericana y la destapada era peruana. ¿Pero por qué está destapada? Porque cada vez que va a salir bien, el otro lo jala y nunca sale, ¿no? Entonces, hablábamos un poco de que nosotros tenemos que un poco estar inmersos dentro de lo que es conocer a Dios. Ahora, esta semana es la clase que sigue, es acerca de la teología, de la doctrina, de la existencia de Dios. Normalmente las personas no lo van a poder entender a Dios, porque para entender a Dios hay que tener el Espíritu de Dios, hay que tener ese soplo de Dios en nuestra vida. Si no, no vamos a aceptar de que por su palabra se cumplió, se creó, que por su palabra Él hizo de que llegara a nosotros la salvación. No lo vamos a aceptar. Y vamos a ver la perspectiva bíblica desde un aspecto humano, no desde un aspecto de fe, que Él está cumpliendo su palabra, que Él está acompañando y de que cada momento Él estuvo presente. Cuando nosotros leemos normalmente, y siempre escucho, por ejemplo en Génesis 4:26 dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Entonces nosotros tenemos que ver en el texto que lo que el hombre está escribiendo, está describiendo de que hubo una persona que empezó a invocar el nombre de Dios. Pero también tenemos que ver, aunque el texto no lo diga, de que el cumplimiento en una persona, Dios ya lo tenía establecido. Dios había separado a esta persona desde antes para que esta persona pueda cumplir el propósito de Dios. El texto no lo va a decir, pero cuando yo voy leyendo y revisando diferentes pasajes de la Biblia, debo comprender que Dios está inmerso en el pasaje.
sin salirme del pasaje, sin llegar a interpretar más allá, debo comprender que en el Génesis capítulo 4, 26, ya Dios estaba, buenos días, ya, buenas noches, ya Dios estaba estableciendo una persona, ¿para qué? Para que invoque, para que adore. El texto no lo dice textualmente, pero yo debo comprender de que si una persona empieza a invocar el nombre de Dios, es porque Dios estaba actuando, tratando con esa persona. Entonces, si nosotros vamos comprendiendo que Dios es real en una persona, vamos a comprender de que cada situación de nuestra vida, Dios está presente. A veces nosotros tenemos un sentimiento como que humanamente creemos que nuestra vida no tiene cierto valor. ¿Por qué? Porque nosotros como creación de Dios tenemos una perspectiva en nuestro ser que Dios ha dejado. Y esa perspectiva es perdurar. Perdurar. ¿Pero por qué? Porque al ser imagen de Dios, todos queremos vivir eternamente. Pero como sabemos que no vamos a vivir eternamente, queremos perdurar. Queremos hacer algo grande, algo impactante, algo que quede, que trascienda, que sea recordado. Y lamentablemente hay personas que creen que haciendo lo malo van a ser recordados. Entonces esa trascendencia es porque Dios puso en nosotros lo de Él. Por eso somos imagen de Él, imagen de Dios. Imagen de Dios. Pero Dios va a acompañar. ¿Qué cosa? Que nosotros podamos ser, ¿qué? Adoradores. Ahora, cuando hablamos de adoradores, entendemos adorar a Dios en un sentido religioso, místico. Y ahí nos quedamos. Así entendemos. Por eso que muchas veces los profesionales, cuando nos observan, cuando nos ven, que dicen de nosotros, son místicos. Son místicos. ¿Por qué? Porque nosotros aún todavía estamos en una, ¿cómo podría decirlo? Estamos en un desarrollo que aún nos cuesta un poco ser identificados en medio de una sociedad. Entonces, los roles que aún todavía nos faltan cumplir y ellos puedan ver en nosotros a Dios o a una persona ejemplar, más lo vemos dentro de la iglesia que fuera de ella. Más lo vemos mejor siempre adentro, lo cual no está mal, lo cual está bien. Tocar la batería, predicar, cantar, estar en la entrada, sonriendo a cada persona, son esencialmente importantes porque estamos mostrando un rostro, ¿no?, de lo que queremos que las personas comprendan, de lo que Dios va transformando en nuestra vida. Entonces, ¿quién es Dios para mí? ¿O qué es Dios para ti? Claro. No sé, ¿alguna opinión? ¿Qué es Dios para ti? Esa es la pregunta. Pero cuando dice que Dios todo lo planea, Claro. Dios es un infinito. Dios planeó o sabía ya que Adán y Eva iban a cometer el pecado. Por eso digo, ¿qué es Dios para ti? Lo que pasa es que en base a lo que entendamos a Dios, ese es el presupuesto, vamos a poder entender. Si nosotros no entendemos lo primero, no vamos a comprender y llegar a la dimensión que Dios quiere que lleguemos. Es así. Yo tengo que entender primero qué es Dios para mí. Si yo entiendo ese propósito, voy a poder comprender a Dios en una mejor dimensión. Si yo no entiendo el propósito objetivo de lo que Dios es para mí, yo voy a estar a medias entendiendo a Dios. Ahora es cierto, nadie puede entender totalmente a Dios, pero sondeamos a Dios para poder entender mejor a Dios. Es ahí donde nosotros podemos
recibir de Dios las verdades de Dios a nuestra vida y reconocer nuestras necesidades. Por eso digo, ¿qué es Dios para ti? Si Dios es un todopoderoso, creador de la vida, creador de la humanidad, ¿qué será lo otro que acabas de preguntar? Creo que sin Dios no hubiera tenido, si no hubiéramos conocido a Dios, ¿no? Bueno, si, ¿qué es Dios para mí? Dios para mí es todo. En base a que Dios es todo, que viene la pregunta si Dios sabía, por supuesto. Yo ya sabía que no iba a pasar. Claro, por supuesto. Pero ¿qué más sería Dios entonces? ¿Qué atributos, qué bondades encuentras en Él para que Él pueda actuar? No jugando con la raza humana, sino llevando a la raza humana hacia lo mejor de una vida. Creyentes o no creyentes. Claro, porque si yo tengo la perspectiva a medias de Dios, como muchas personas lo tienen, voy a entender que Dios está jugando con el hombre, que el hombre es un muñeco para Dios, que Dios se está burlando de la humanidad, que se burla de la raza humana, porque estoy entendiendo a medias a Dios y no estoy entendiendo toda la dimensión que trato de entender, pero que no va a caber en mi conocimiento. Pero básicamente voy a entender quién es Dios. Dios es bondad, Dios es amor, Dios es perdón, Dios es misericordia, Dios es todopoderoso. Entonces, mis dudas, mis preguntas son contestadas por Él a mi vida, no por un profesor, no por un maestro. Por eso digo, insisto, ¿quién es Dios para ti? ¿O quién es Dios para mí? Claro, pero ¿un todo de qué? Que nos ayuda. Miedo, Dios nos enseña a través, ¿no?, de conocerlo a Él, su palabra, cómo debemos actuar, sigámosle a Él. Aprender más de no ser. Ya, y cuando Dios va y dice, esta raza humana me cansó, la voy a destruir, y manda un diluvio, ¿cómo puedo considerar a Dios? No lo considero por su voluntad, ¿Pero por qué? porque lo desea así para todos, por algo. Es como. Pero ese algo que es, ese algo que es, como un. ¿ah? Está bien, justicia, pero ¿por qué razón? Porque somos imperfectos. Porque Él tiene la potestad de poder corregir una situación. No destruir, corregir una situación. Desobedientes. Porque somos desobedientes. Yo quiero escuchar a ustedes. Claro, ¿por qué lo hace? Porque no quiere corregir, no quiere enseñar. Claro, porque uno puede decir, no, es que Dios era la ley. Y salimos rápidamente, ¿no es cierto?, de tratar de entender un poco más a Dios, ¿no es cierto? Y con eso, digamos, no respondemos nada más y no entramos un poco más allá a poder sondear a Dios. Dios quería corregir algo, quería disciplinar algo, quería cambiar algo. Claro, porque si analizamos, sí, también, sigue. Dios no tiene autoridad sobre nosotros porque es nuestro creador y porque Él mismo creó a la humanidad y tiene potestad sobre nosotros. Claro, nosotros lo podemos decir porque nosotros nos movemos en la fe. ¿Y qué es de los que no se mueven en la fe? En la condenación. Por eso digo. Ese sería un Dios malo que está dispuesto a destruir a la raza humana y desaparecerla. Bueno, en realidad por la humanidad nosotros mismos somos pecadores y Él, o Dios, quiere, bueno, digamos que Él es un Dios perfecto, Él es un Dios justo que siempre desea que la humanidad se arrepiente y vaya hacia Él, pero claro, no lo va a hacer, entonces Dios pone, digamos, es paciente, Dios es paciente, pero también es un Dios justo. Sí, es cierto. Y él quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero ¿Y por qué el diluvio?
Claro, así es. Para- Pero no es porque Dios lo quiere, sino que el mismo hombre con su mismo pecado hace que digamos, todo no pase nada. Bueno, el hombre, la perspectiva del hombre es que Dios lo va a ver así. Nosotros lo vamos a ver así. Nosotros vamos a interpretar un juicio y un castigo de Dios. La pregunta sería, ¿Dios lo ve así? ¿Dios actúa así? ¿Dios tiene tanta paciencia que tolera tanto para actuar de esa manera? Esa sería la pregunta. ¿Cómo lo ve Él? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué Dios actúa así? Y esa es la pregunta de todos los teólogos que tratan siempre de encontrar una respuesta en base a esa pregunta. O sea, más allá de tratarse de ver nosotros a Dios, es ver cómo Él nos ve. Actuó para que nosotros no nos hagamos daño, no sigamos destruyéndonos. Actuó con amor. Cortó aquello que hacía mal al hombre, que fue no solamente el pecado, sino la vida. La vida era de muchos años. La gente vivía muchos años, muchísimos años. Lo que hizo de disminuir los años de vida del ser humano. ¿Para que nos siga en qué? En tanta maldad. ¿A quién le ayudó? Al hombre. Pero nosotros no estamos contentos con eso, porque creemos que debemos vivir más. Por eso digo, tratemos de ver cómo Dios ve, no como nosotros o como muchos teólogos ven, sino por qué Él actuó así. Fue por amor. Dios corrige por amor. El hombre diría entonces que porque a Dios actuó mal, o digamos, porque Claro, lo que hizo está mal. por supuesto. Porque corta la vida porque Por ama. supuesto. Y no solo eso, porque es tan malo matando niños inocentes. Porque el hombre siempre se va a sentir superior en su amor a Dios. El hombre se va a esconder en una máscara para fingir en su hipocresía delante de Dios que es mejor que Dios. Y su opinión va a partir desde esa perspectiva. ¿Por qué? Porque no es capaz de mirarse a sí mismo y reconocer. Por eso tenemos hoy el humanismo y tantas otras cosas más. Pero bueno, sigamos avanzando. Entonces, si Dios actúa dándonos hombres que adoren a Dios, hombres que identifiquen a Dios, hombres que invoquen a Dios, también busca corregir, como el caso de Noé, corregir ¿qué? Al hombre, el sufrimiento del hombre, la maldad del hombre, ¿no? Y el hombre puede entender que hay algo mayor a él, y esto me llama mucho la atención cuando escriben los filósofos, los primeros filósofos que existieron, ellos decían, si hay un hombre malvado, malo, que hace daño, y se muere ese hombre, ¿cómo se salvó del juicio en la tierra de tanta maldad? Y ellos mismos se decían, entonces debe existir, más allá de la vida, otra vida donde ese hombre o ese ser humano que ha hecho tanto mal, pague las consecuencias. Entonces, los mismos filósofos ya empezaban a buscar o a entender que nadie debe o nadie puede escaparse de las consecuencias de actos malos. Pero nosotros entendemos que nadie se va a escapar porque realmente hay un Dios que tiene un juicio final. Pero cuando tú vas y investigas y conoces un poco las culturas, vas a ir conociendo que otras culturas también dicen lo mismo. Que hay un Dios que te ofrece la salvación, que es un Dios que te dice la vida eterna, que hay un Dios que va a enjuiciar. Vas entendiendo lo mismo. Por eso que cuando Pablo se presenta y empieza a predicar al Dios desconocido que ustedes no saben, que no conocen, yo les traigo, les presento a ese Dios. Y Él se empieza a mostrar, Él. Y a mí me sorprende bastante, ¿por qué? Porque acá, como dice mi profesor, el mensaje de Cristo era presentar al Hijo de Dios como el camino. En cambio, el mensaje de los apóstoles cambió un poco. En el sentido de que Cristo es el mensaje principal en los evangelios, Mateo, Lucas y Juan. En cambio, cuando más adelante los apóstoles se presentan,
el mensajero se hizo el mensaje. Ellos empiezan un poco a identificarse. ¿Pero por qué? Porque en ese tiempo se empezaron a levantar corrientes opositoras. Y estos hombres se les conoce como apologetas o defensores del Evangelio. Empezaron a defender, o sea, hubo tanta preocupación, tanto ataque, tanta persecución, que ellos en vez de seguir en la misma línea del mensaje de Cristo, ¿no? De que había venido un Salvador para nosotros poder tener por medio de él el camino al Padre, que era el mensaje, ¿no? El mensaje central principal de Dios, que el reino de los cielos se acercaba a nosotros, cambió. Y empezaron ellos más a defender el Evangelio y empezaron a surgir las diferentes doctrinas. Entonces, por eso, después de Hechos, ¿qué vamos a encontrar? Defensa, apologetas, que están defendiendo al cristianismo. Hechos saben que es un libro histórico, ¿no es cierto? Romanos empieza a hablar acerca de que todos somos pecadores, ¿no? No hay ni un solo justo, ¿no? Todos somos pecadores, la fe es por un hombre, y empiezan a surgir, digamos, los deberes cristianos que deben existir. Y ustedes van avanzando y van revisando y van a encontrar el libro de Corintios, ¿no? Se puede resumir que el libro de Corintios es de que pueden existir muchas obras o acciones espirituales y se puede ser a la vez tan carnal. Es un poco contradictorio, pero eso es lo que no va a revelar Corintios. Pero cuando llegamos un poco más adelante y empezamos a ver Gálatas, van a encontrar de que el ministerio se empieza a levantar por un hombre, por Pablo. Y Pablo busca a la vez defender su ministerio, que no era reconocido, ¿no es cierto? Y anunciar que no hay, lo que dice él es ahí, dice así, en Gálatas 1:6 en adelante, dice: estoy maravillado de que tan pronto que hayáis alejado del que os llamó de la gracia de Cristo para seguir en un evangelio diferente, que no haya otros, sino que hay algunos que os perturben y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más aún, si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que ya hemos anunciado, sea anatema. Como antes había dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente al que yo había recibido, sea anatema. Anatema sea maldito. Sea maldito. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje de Cristo. ¿Qué se debe repetir? El mensaje de Cristo. ¿Qué se debe de cuidar? El mensaje de Cristo. Que dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar al hombre? Pues si trato de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, debo comprender de que la vida de estos hombres marcó una siguiente etapa del cristianismo. Marcó una siguiente etapa. En la primera etapa del cristianismo está el mismo Señor Jesucristo, hablándonos del reino de los cielos, estando al lado de personas. Pero en la segunda, digamos, la época apologética que se va a empezar a levantar, defender el Evangelio, defender a Cristo, es porque había un ataque, había personas que se estaban levantando. Y cuando nosotros vamos un poco investigando, vamos a ir encontrando que habían personas que atacaban, pero ellos estaban defendiendo el Evangelio. Defendiendo el Evangelio. Entonces, por eso que nosotros estamos un poco encontrando entre el mensaje espiritual de Dios, que nos lleva a comprender esa parte espiritual que nosotros vivimos, que es buena, que no es que no debe dejar, porque ambas sobran. O sea, tenemos un Espíritu Santo que se revela en nosotros.
que nos sana, nos transforma, somete nuestra parte humana hasta la mínima expresión, porque no es totalmente sometida, por eso morimos. Pero la otra parte es aquella en la que Jesús está describiendo cómo nosotros debemos vivir, cómo debemos actuar. Y vamos a comprender que es una relación personal con Dios. Personal. Es una relación personal con Dios. Porque nosotros venimos a ser templos del Espíritu Santo. Templos de Dios. Entonces, es ahí donde nosotros empezamos a buscar, a comprender, a entender, a rechazar, a aceptar qué es lo más adecuado para quién, para mi vida. ¿Cuál es lo más adecuado para mi vida? Entonces yo tengo que tomar una decisión, ¿cuál es lo más adecuado para mi vida? Yo pertenezco a un propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? ¿Por qué se reveló mi vida? Si es real Dios que existe y yo creo en esa existencia, entonces ¿quién es Dios a mi vida? ¿Solo en la parte espiritual? ¿O qué más es? Entonces vamos a encontrar que nosotros muchas veces perdemos el tiempo. Claro. Vamos a encontrar que muchas veces perdemos el tiempo. ¿Por qué? Porque naturalmente nosotros queremos como seres humanos estar satisfechos con nosotros mismos. Y no queremos... Que los demás. No queremos esforzarnos a más. No queremos. Pero hay personas que Dios ha puesto en ellos que su esfuerzo hacia las cosas de Dios sean mayor. Que sea mayor. Entonces, ¿cuál debería ser mi oración? Vamos a volver siempre al mismo. Vamos a regresar siempre al mismo tema. Entregarme yo a Dios totalmente. Que mis deseos, que mis costumbres, que mis actitudes, que mi vida, que no edifica, que no busca, que no está en el propósito de Dios, no esté. Pero no solamente eso, sino que Dios también me capacite para ser ese instrumento que Dios quiere que yo sea. Porque hay que insistir, no solamente se puede hablar de un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, y está repitiendo toda la vida lo mismo, no tiene sentido. Todo lo sabe, está en todo lugar, es todopoderoso. Ok, está bien, ya. Y lo decíamos la semana pasada. Y lo vamos a insistir esta semana. Dios acompaña el cumplimiento de los propósitos establecidos en sus hijos, en sus criaturas. Las acompaña. Es real en nuestra vida. Nosotros no estamos acá de casualidad. Esto no es una casualidad, este es un propósito de Dios. ¿Qué debo entender? ¿Qué debo aceptar? ¿Qué debo comprender? Lo primero que debo comprender es que sí, es Dios todopoderoso, sí. Es omnisciente, todo lo sabe, sí. Pero ¿para qué es ese propósito de Dios? ¿Para qué es todopoderoso? Claro, porque si no vamos a seguir la misma clase de teología sistemática, empezamos a revisar, empezamos a ver los atributos de Dios, que Dios es amor, Dios acompaña, seguimos en lo mismo. Y nos la vamos a pasar así hasta que Dios nos llame a su presencia. Y lo cual para muchos no va a estar mal. Claro, porque los atributos de Dios también van a aspectos morales, a aspectos espirituales. Entonces, ¿qué decimos? ¡Ah, qué bonito! Sí, esto es lo mejor. Ok, está bien. ¿Y eso es todo? ¿No hay algo más por hacer?
No hay algo más por alcanzar. No hay algo más por comprender. A mí casi a veces no me gusta mucho hablar de lo que yo hago, ¿no? No sé, ni mi testimonio personal, porque más me parece que se quiere conversar de aquello que de lo que realmente Dios es, ¿no? Lo que yo trato de que se entienda es que tratemos de entender qué es lo que Dios realmente quiere en mi vida, que ya se reveló en mi vida, qué es lo que Dios quiere alcanzar en mi vida. Uno dirá, pero yo voy a ser profesional y ahí ya alcancé mi objetivo. La pregunta era, ¿eso es todo? Dios quiere que... Ya se me fue la pregunta. Dios... Ay, ¿cómo era? Dios puede cambiar. No, Dios quiere... Por ejemplo, el domingo el pastor estaba hablando, el domingo fue hablando de estaba terminando ya el último ciclo y justo Dios le llama para ser pastor o algo así y él dejó en la universidad. Entonces, puede hacer Dios eso con nosotros, puede cambiar. Mira, lo voy a decir de otra manera, para que se me puedan entender. Cuando Cristo vino a nosotros, ¿qué hizo? Y nosotros. Murió por nosotros. ¿Por qué murió por nosotros? Porque éramos pecadores. ¿No es cierto? La pregunta que a veces tenemos que hacer es, si se dice que debemos imitar a Cristo, ¿cuál sería el propósito de mi vida entonces? Aprender más de Él. Servir como Él sirvió. Son más espiritual. Se puede decir de una forma que sí, pero el propósito de Dios, de su revelación, de la transformación de nuestra vida, de poner en nosotros esos atributos de Dios para transformar nuestra vida, tiene un propósito y se muestra en Cristo. Él vino a servir, vino a amar, no vino a juzgar a nadie, vino a tolerar, vino a comprender, vino a orar, vino a amar, vino a perdonar y vino ¿qué? A darse por esa gente que no se merece absolutamente nada. Lo dio todo. No se merece. O sea, se vino a dar por gente que no se merece. Se vino a entregar por gente que no se merece. Y ese es el real propósito de Dios. Porque si yo voy a empezar a preguntarme en teología, tal doctrina me va a aprender, está bien, qué bueno, hay que aprenderla. Dios es todopoderoso, es creador, tiene atributos morales, etc. Ok, está bonito. Estamos de acuerdo, pero ¿cuál es el propósito de Dios a mi vida? ¿Para qué me creó mi vida? ¿Para qué me trajo este mundo? ¿Para qué me trajo esta familia? ¿Para qué me trajo esta ciudad? ¿Para qué me trajo esta nación? ¿Para qué me trajo este mundo? ¿Qué voy a hacer en esta vida? ¿Qué voy a hacer en esta ciudad? ¿Qué voy a hacer en esta familia? ¿Qué voy a hacer en el mundo? Esa tendría que ser la respuesta al conocimiento de Dios, a la práctica que debe tener el tema. Si yo no voy a entender a Dios desde la perspectiva de Dios hacia mi vida, estoy entendiendo a medias. Media verdad no va a funcionar, es una media verdad. La verdad tiene que ser en ambos sentidos. ¿Por qué Dios actuó de esa manera? ¿Por qué Dios irrumpió en mi vida de esa manera? ¿Para qué propósito? ¿Solo para salvarme, alcanzarme y ahí quedó todo? ¿Ponerme el sello de salvo? El sello de garantía, ahora sí tienes vida eterna y ahí se acabó todo. No, porque Dios nos va a acompañar en un propósito, no andamos solos, andamos con Él. A veces no lo sentimos, es cierto, bueno, lo digo por mí, me siento mal por eso y me acerco y busco de Dios, es como que me faltase más, ok, pero Dios no es así, pues. Dios está en nosotros, morando en nosotros, pero a la vez está presente en cualquier lugar. Su presencia es innata, está en la casa, está en la calle, en cualquier lugar. Entonces ese es Dios. Nos creó con un propósito, nos entregó a su Hijo con un propósito, nos salvó con un propósito.
transforma nuestra vida para un propósito. Se dio a conocer por un propósito. Se sigue dando a conocer en nuestra vida por un propósito. Revelarse para servir a nosotros, a toda la humanidad, a su pueblo que Él ha creado, pero también que nosotros seamos. Claro. Nosotros también tengamos que claro. Entonces hay un propósito. Desde que Dios creó el mundo tiene un propósito. Y todos los propósitos de Dios son hermosos. No hay un propósito de Dios. No hay un propósito de Dios que no sea de bendición. No hay. No hay un propósito de Dios que no sea importante. No lo hay. No hay un propósito de Dios que esté hecho para estar empaquetado, guardado y olvidado. No lo hay. No hay un propósito de Dios que no trascienda. No lo hay. Lo que pasa, volvemos a repetir, que nosotros queremos ver, alcanzar y trascender y ser nosotros los que veamos eso. Pero muchas veces no es así, pues. Son otros los que van a ver esos propósitos. Nosotros somos llamados a seguir en el camino y enseñar el camino. Nada más. Eso es todo. Dios se encargará de dar y de entregar y de hacer Él en el momento adecuado, ¿no? Como decía mi profesor, decía, hubieron pre-reformistas que nunca alcanzaron el propósito de la reforma. Murieron, fueron muertos sin alcanzar a ver en sus vidas muchos años antes, un siglo antes. Murieron hasta que apareció otros que ellos estaban muertos, que nunca pudieron ver y lograron la reforma. Lutero, Calvino, pero hubieron otros que murieron. Y mi profesor decía, ¿cómo podemos entender que aquellos que se entregaron, fueron, expusieron su vida y dieron todo, ellos murieron? Y como otros sí lograron alcanzar. ¿Es que es Dios injusto? No. Lo que pasa es que son etapas de Dios para ir transformando nuestra vida, transformando una comunidad, llamando a hombres y mujeres a vivir en la fe. ¿Y en qué momento tenía que darse? Y se dio la reforma y toda Europa cayó rendida al Evangelio. Lo que llaman conversiones masivas, ¿no? Las naciones cambiaban, las economías crecían, el hombre de fe cambió, el cristianismo era diferente. Y muchos que dicen, hay que volver a ese cristianismo. ¿Qué no vas a volver a ese cristianismo? Estamos en otra etapa. Estamos en otra etapa, estamos en otros tiempos. Tenemos que vivir nuestros tiempos, sea real a nuestros tiempos. Hay mayor oposición para el cristianismo en nuestros tiempos. En esos tiempos también los hubo.